Pero aquí tengo que. Bien, entonces, la vez pasada ya empezamos a ver el mensaje teológico y lo primero que vimos fue este tema de la nueva alianza como un tema central en Jeremías. em, Esta nueva alianza que se relaciona con la antigua alianza. Y hablábamos de esta antigua alianza que se fue estableciendo a través de los profetas diversos. Em, Hay algo importante para aclarar, que en el Antiguo Testamento, según la tradición rabínica, em, los profetas fueron también Adán, eh, Moisés, también pues el mismo Noé, ¿no? Todos estos personajes son considerados profetas en la tradición rabínica, si bien nosotros cuando estudiamos la Biblia solo vamos a introducir en la categoría de profetas a estos que tienen estos libros y demás. Pero hay que tomar en consideración que la tradición rabínica, o sea, los judíos, consideran profetas a muchos más, ¿no? Y por eso, cuando hablamos de la nueva alianza que Dios estableció con mm, pues estos personajes del Antiguo Testamento a veces se pueden decir que estableció con los profetas. Pero ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿No lo estableció con Abraham? ¿Abraham no era un patriarca? Bueno, el sentido amplio de profeta, así como nosotros también somos profetas, se utiliza también para estos personajes, ¿vale? Para que no nos confundamos. Aunque cuando hablamos estrictamente de profetas en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando de los personajes puntuales que hemos estado estudiando, ¿no? Aparte de Elías y Eliseo, que son profetas que no tienen, y otros más, Natán, por ejemplo, que no tienen un propio libro eh, en la Biblia, ¿sí? Bueno, entonces hablábamos de este tema de la nueva alianza, que de manera, digamos, explícita aparece por primera vez aquí en Jeremías, que Dios daría, eh, vendría una nueva alianza. ¿Alguien se acuerda cuál es la diferencia entre la antigua alianza y la nueva alianza? La diferencia central. Nadie. Jesús, Bueno, clarísimamente Jesús, pero era el Pascua, modo. A ver, Pascua, la no, Pascua. sí, o sea, sí, estamos hablando de que la Pascua de los judíos iba a ser renovada por la Pascua verdadera de Cristo, pero el modo, ¿se acuerdan que en Jeremías, estamos hablando de Jeremías, no estamos hablando, cuando si yo les hablara, bueno, en el Nuevo Testamento, ¿cuál es la diferencia entre la nueva alianza y la antigua alianza? Podríamos decir la Eucaristía, todo esto, ¿no? Pero en Jeremías nos habla que la diferencia entre la antigua alianza y la nueva alianza no iba a ser el contenido de la alianza, sino el modo en que esta alianza iba a ser vivida, que ya no iba a ser como algo externo, ¿no? Impuesto desde afuera, sino desde dentro, ¿se acuerdan? Bien, iba a ser algo que brotaría desde dentro. Esto está en el capítulo 31 de Jeremías. Lo volvemos a leer para repasar, porque esto es algo importante en Jeremías. Es esta diferencia de cómo ellos iban a empezar a vivir esa ley. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. ¿Se acuerdan entonces que la antigua alianza, dónde estaba escrito? ¿Dónde estaba escrita la antigua ley? en las tablas de la ley. En las tablas de piedra. Y resulta que Ujú. ahora habla que ya esta ley no iba a estar escrita afuera de ellos en unas tablas, sino que dónde iban a estar escritas, En el corazón. en el corazón. Y nosotros Ujú. ahora sí, fuera de Jeremías, iluminándolo con lo que nosotros conocemos, ¿quién escribe esa nueva alianza en nuestro corazón? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y entonces vemos el paralelismo de cuál era el antiguo Pentecostés, qué se La, celebraba Pa- en el antiguo Pentecostés. la Pascua. No, la Pascua se celebraba en la Pascua. El antiguo Se celebra, Pentecostés. A ver, sí. Lorena. La Eh, la, venida. la Yom revelación de Kippur, las tablas de, No es Yom no, Kippur, no, no es la otra. la revelación de las tablas de Moisés, cuando Bien, No, Dios le entrega la ley. cuando Dios entrega la alianza en las tablas, ¿no? Ese era el Pentecostés, porque si se acuerdan, cuando en Hechos de los Apóstoles, estoy haciendo un repaso en la clase pasada, por si fui muy rápido, pero bueno, en Hechos de los Apóstoles dice, los apóstoles estaban reunidos el día de Pentecostés.
pero todavía no había venido el Espíritu Santo. Entonces como que estaban Ujú. reunidos el día de Pentecostés. ¿De qué Pentecostés Porque está hablando? ese día fue que vino. Ellos estaban Claro, celebrando pero y ¿qué estaban estaban celebrando esperando ellos la como promesa. judíos? ¿Qué estaban celebrando ellos como judíos? La Pascua, No, la Pascua había sido Que, ¿no? 50 que Dios días le había, antes. que Dios le había dado las tablas de Moisés 50 días después de que atravesaron el Mar Rojo. Exactamente. Entonces, para los judíos ya existía la fiesta de Pentecostés, así como para los judíos ya existía la fiesta de la Pascua, y Cristo la viene a renovar. Bueno, para los judíos, el día de Pentecostés era el día que Moisés había recibido las tablas de la ley. Y por lo tanto, curiosamente, existe el paralelismo de que en Pentecostés cristiano, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué recibimos? El Los Espíritu El apóstoles Santo. Espíritu Santo. La nueva ley. ¿Y cuál es la nueva ley? Ya no escrita en La, tablas de piedra fuera de nosotros, sino el la nueva ley Espíritu del Santo morando, Espíritu. morando Exactamente. en nuestro corazón. Exactamente. Entonces, por eso San Pablo, en sus cartas, cuando algún día lleguemos al paraíso prometido de las cartas de San Pablo, algún día llegaremos. Lo bueno es que no hemos llegado porque yo apenas las estoy estudiando. Entonces, cuando lleguemos a ese paraíso, veremos que Pablo nos habla que ya quien esté atado a la ley es un esclavo. Ahora la nueva ley es el espíritu. ¿Por qué? Porque ya no vivo según los preceptos externos que se me imponen, sino según la nueva ley del Espíritu Santo, que es la ley del amor. Es como cuando preguntamos, ¿tengo que ir a misa? Todavía estoy esclavo a la ley. Voy porque es precepto. Y no. La nueva ley del Espíritu Santo es la que me hace desear encontrarme con mi Señor. Y voy porque quiero, no solo porque es precepto. Pero tú tienes que ir en misa entre semanas, o sea, tienes que ir. No, yo quiero ir, pero es que tampoco tengo que ir el domingo, quiero ir. No, pero la ley lo manda, ¿no? Te obliga a. Es como cuando de chiquito te obligan a ser generoso, pero no para que vivas toda tu vida reprimido como una persona que nunca quería ser generoso, sino para que aprendieras a ser generoso. Y luego te liberaras de la ley que te obliga a ser generoso y tú quieras ser generoso. Desees ser generoso. La ley son como muletas que nos enseñan a caminar, pero para caminar toda la vida con muleta, con andadera, no, para liberarnos de eso y caminar fuertemente con nuestras piernas. Aus. Dos preguntas te quiero hacer. Como lo que, Una qué significa la palabra Pentecostés y la otra, que esto que estás diciendo, para nosotros es un entrenamiento, en realidad no vamos para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, porque por ahí cada tanto necesitamos la muleta y está bueno tener en claro que no sé, la obediencia también está buena, porque si no, si es, bueno, respondo a lo que mi corazón quiere, a veces mi corazón no quiere lo que está bueno para mí, ¿o no? El camino, exactamente, como tenemos el corazón herido y lastimado y tenemos la tendencia del pecado original, a veces hay un deseo superficial en mi corazón que desea algo que quizás no es bueno para mí, ¿no? Yo en el camino por eso hablamos tanto de purificar el corazón, por eso hablamos tanto de rectificar la conciencia, ¿no? Porque en el camino nos podemos haber desviado y hemos creído, por ejemplo, yo puedo creer que está buenísimo y ya me voy a salir del ámbito del corazón y me voy a meter en el ámbito del cuerpo. Puedo creer que para mí está buenísimo comerme una hamburguesa grasienta con papas grasientas que me van a tapar las arterias, ¿verdad? Entonces puedo creer que es algo porque lo disfruto, porque me sabe rico, pero luego me doy cuenta que eso no está bueno para mí. Ahora, yo puedo como tapar los ojos, en el caso del cuerpo es más difícil, ¿verdad? Porque el cuerpo reacciona. Y por eso hay que escuchar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo muchas veces es más sabio, ¿no? Nuestro cuerpo no lo podemos manipular tanto como nuestra mente y nuestro corazón. Por eso somatizamos, ¿no? Termina el cuerpo como haciéndonos saber, ¿no? Que algo no está bien. Incluso a veces creemos que espiritual, psicológicamente estoy bien, afectivamente estoy bien y mi cuerpo algo le pasa a mi cuerpo, ¿no? Y entonces mi cuerpo me está diciendo algo, ¿no? Porque mi cuerpo soy yo.
Pasa que no lo pude manipular tan fácilmente, ¿no? No puedo decirle a mi estómago, siéntete bien aunque tengas pura grasa de cerdo ahí en el estómago, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que con el tiempo vamos educando nuestro corazón y nos vamos haciendo sensibles. Es como la persona que por primera vez mata a alguien, ¿no? Y en la conciencia le aparece la culpa. Pero si yo acallo esa culpa y la dejo de ladito, poco a poco me va a dejar de llamar la atención, me va a dejar de llamar a la puerta y voy a dejar de sentir. Me disocio, ¿no? Que es lo que generalmente la gente que puede llegar a hacer mucho mal es porque se disoció, ¿no? Pues nadie puede vivir con eso. Entonces el punto es ir con la ley, uno va aprendiendo a caminar, aprendiendo, por eso Dios nos regala los mandamientos para decirnos, mira, este es el camino del bien para ti, pero la idea no es vivir como reprimidos. La idea es que nosotros eventualmente nos demos cuenta que esto es un bien para mí, es como cuando empiezo a comer verdura, al inicio como que no me... Y luego hasta me gusta, hasta me sabe bien la verdura, porque es que me siento bien. Físicamente me siento bien, me siento con más fuerza, me siento liviano, ¿no? Pero es cuando yo estoy conectado conmigo mismo y me doy cuenta que esto me está haciendo bien. Entonces tengo que hacer ese proceso de darme cuenta, de ser consciente de cada vez que yo trato a alguien bien, me hace bien. Cada vez que yo digo la verdad, me siento en paz. Cada vez que yo amo, como que me siento más saludable, ¿no? Pero eso es un proceso de hacer conciencia, de manera que esas experiencias positivas vayan como sellándose en el corazón, ¿no? Es como, aquí pongo un ejemplo, ¿no? Ustedes saben que yo he acompañado a muchos jóvenes y de repente pues está un joven que está metido en una adicción, ¿no? Por decir cualquier tipo de adicción, una adicción de sencilla, ¿no? Una adicción que a veces no nos gusta llamar la adicción, pero la adicción del alcohol, que casi todos nuestros jóvenes están alcoholizados, ¿sí? No, no hay que tenerle miedo a eso, es la realidad, ¿sí? Un chico que está constantemente pensando en para alcoholizarse y se tiene que alcoholizar todos los fines de semana, ya es un tema de adicción. Y de hecho cuando lo hablas con ellos les cuesta salir de eso. Entonces, progresivamente, ¿qué pasa? Que el chico se siente bien alcoholizándose. Ya llegó el punto en donde él le gusta desconectarse y se relaja y se siente más él, lo que sea. ¿Qué pasa? Que progresivamente él tiene que hacer un cambio de conciencia. Se tiene que dar cuenta que cuando la primera vez que no se emborracha con sus amigos un día, que suponte tú que tuvo la fuerza, él no le va a gustar porque va a querer que todos sus amigos la están pasando bien menos él. Y no la va a pasar muy bien. Pero lo que tú le tienes que decir es, sostén eso. Al día siguiente, ¿cómo te sentiste a pesar de que en el momento no te sentiste bien porque sentiste que todos tus amigos la estaban pasando bien? ¿Qué sentí? No, estuve bien, pude estudiar, me rindió el tiempo. Ok, fue una experiencia dentro de todo algo positiva. Grábala en sé consciente de esa experiencia, grábala, grábala, procésala. Ok, siguiente. La siguiente vez yo voy a estar un poquito más fuerte, porque voy a decir, bueno, pero al día siguiente, o sea, en el momento no la pasé tan bien, pero al día siguiente la pasé un poquito mejor, ¿no? Porque no estaba así. Entonces yo voy como grabando esas experiencias buenas hasta que llega el día en donde digo, ¿sabes qué? No quiero seguir con esto, porque cada vez que me emborracho al día siguiente me siento mal. Al día siguiente no estoy bien, ¿no? Bueno, estas experiencias las tengo que ir siguiendo para que mi conciencia vaya respondiendo y se vaya ordenando para que yo desee ese bien. Entonces, cuando por lo menos tengo que meterme en el camino de hacer el intento. Intenta vivir según lo que Dios propone y ve los frutos en tu vida, pero no intentes vivir según una obligación y por lo menos dale la oportunidad, no es como moralmente, es lo correcto. ¿Sí? Que también a veces hacemos esto, es que es lo correcto, bueno, lo hago, ni modo, es lo correcto. Sino, vívelo con la ilusión de que quizás esto te haga feliz. Pruébalo, pruébalo con esa posibilidad. Y trata de ver cuando lo viviste. ¿Fuiste feliz? No, no fui feliz, pero al menos te dio paz. Sí, estoy en paz. Ok, sosténlo. Siguiente vez, ¿no? Siguiente vez. Así vas hasta que, claro, seguir el camino de Dios me hace feliz. Y ahora lo elijo libremente yo. Lo decido. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Vale. Y con respecto a la pregunta de Pentecostés, a ver, recuerda que siempre nosotros venimos, las tradiciones cristianas se fundamentan muchas de ellas en las tradiciones judías. Y las tradiciones judías, a su vez, se fundamentan mucho
en lo que era en su momento las tradiciones de las personas que vivían de la cosecha, ¿sí? Porque ese es el origen de ese pueblo. El origen de ese pueblo es un pueblo nómada que luego termina siendo un pueblo de sembradores, ¿sí? Que se pueden establecer porque pueden cosechar y demás. Bueno, las fiestas generalmente estaban centradas en cuando era la cosecha, cuando empezaba la siembra, cuando empezaba la cosecha, cuando acababa la cosecha y demás. La fiesta de Pentecostés originariamente era la fiesta de la cosecha, ¿sí? Era la fiesta de la cosecha 7 semanas después de haber empezado la siembra. Luego fue la fiesta de Pentecostés. Pentecostés viene del número 50, 50 días después. Eran 50 días después de la siembra, era la cosecha. Luego, 50 días después de la Pascua, era Pentecostés, el día que se celebraba la revelación en el Sinaí, cuando Moisés recibe las tablas de la ley. Y luego Pentecostés para nosotros es la venida del Espíritu Santo, pero Pentecostés como palabra significa 50 días, ¿sí? 50 días después de algo. ¿Sí? Bien, bueno, sí, listo. ¿Alguien más tenía una pregunta? ¿No? No, Daniela solo tenía una Mari, pregunta. yo quería comentar, hablando lo que tú decías de Pablo, pues dice claramente en Efesios que renovar nuestra mente conforme al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, Ujú, porque está viendo él que los pueblos donde él llegaba a predicar eran muy necios y muy desobedientes. Y él ujú, les dice, dejen esas tradiciones y esas malas costumbres y renueven su mente conforme al espíritu, no a ujú, las cosas de la ley. Entonces me parece que eso es bien chévere, ujú. Muy bueno. que es Muy bien. justamente lo que tú estabas diciendo, ¿no? Ir haciendo como una conducta que se vuelve una disciplina que va bajando al corazón y que eso finalmente es como hacer gimnasia. Al principio no es tan rico, pero después sabe uno que eso es lo que a uno le conviene. Así es, Gracias. tal cual, tal cual. Bien, entonces el primer gran punto del mensaje teológico de Jeremías es la nueva alianza. El segundo gran punto del mensaje teológico de Jeremías es el diálogo entre Dios y el profeta. Dios que habla, que dialoga, que entra en relación con el profeta. Y la función de la palabra, ¿sí? De la palabra, de la posibilidad de el intercambio de palabras. En todo el libro no aparece nunca una descripción de Dios. Dios es tal, tal, tal. Dios es de esta forma, Dios es de esta otra forma. Pero la presencia de Dios es continua y es omnipresente durante todo el libro. Pero ¿cómo se establece esta, cómo sabemos que Dios está presente? A través de la relación que Jeremías tiene con Dios y que se produce a través de la palabra. Pero ojo, porque la palabra no se presenta de un modo extraordinario o externo, en donde Dios viene y le habla, como hizo con Abraham, sino que se inserta en un diálogo continuo que Jeremías tiene con Dios. Pero ¿cómo? Y a través de qué, y esto Lorena creo que fue la que lo dijo la vez pasada, a través de hechos y observaciones de la vida ordinaria, de las cosas más sencillas de la vida ordinaria, Jeremías logra comprender el mensaje de Dios desde una rama de almendro, desde una olla que se derrama, un alfarero que está distraído y se le deshace la vasija que está haciendo, un contrato en donde Jeremías fue para adquirir un campo. Todo esto son acciones ordinarias de la vida, de lo que está sucediendo en el día a día. Y todo esto era ocasión de reflexión en la que el profeta advertía la palabra significativa que Dios le venía a hablar. No eran sueños inconsistentes, no eran cosas aisladas, era un diálogo continuo que Dios iba teniendo con Jeremías, pero porque Jeremías estaba abierto.
Jeremías estaba a la escucha. Jeremías era capaz de percibir la providencia de Dios. Si se acuerdan, un pasaje del Evangelio donde está el ciego Bartimeo, ¿sí? Voy a dar este ejemplo para que entiendan lo que estoy tratando de decir. Está el ciego Bartimeo, en donde él está sentadito al borde del camino y pasa Jesús y él empieza a gritar, Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Y se le acercan los apóstoles y le dicen, cállate, deja hablar, deja de gritar, que parece un loquillo ahí. Y entonces el que agarra, él esto no lo hace callar, sino que lo hace gritar más fuerte. Y gracias a que grita más fuerte, Jesús lo escucha y le dice a los apóstoles, llámenme a ese hombre. Y los mismos apóstoles que minutos antes le estaban diciendo, cállate, van y ahora le dicen, ánimo, levántate, que el Señor te llama. Y en ese momento él va, Jesús lo cura y todo esto. Pues estos mismos apóstoles que un minuto antes les habían dicho cállate, son los que luego le dicen ánimo, levántate. ¿Qué pasa? Si nosotros nos ponemos en los zapatos del ciego Bartimeo en este momento y nos damos cuenta de cómo obra la providencia de Dios, si nosotros nos hubiesen mandado a callar, quizás de enojo o lo que sea, nos hubiésemos callado y quizás nos hubiésemos ido. Pero en cambio, si ahora lo vemos como un acto de providencia, vemos que gracias a que estos hombres le dijeron cállate, él gritó más fuerte. Y esto sacó de él como una fuerza aún mayor que lo hizo gritar más fuerte y esto permitió que Jesús se acercara, perdón, que Jesús lo llamara para que se acercara y que lo curara. Yo pongo un ejemplo parecido, ¿no? Imagínense que ustedes están en el trabajo y eso que vemos como una piedra de tropiezo, que quizás es mi compañero de trabajo que me está haciendo la vida imposible, o eso que veo como una piedra de tropiezo, que es que mi compañero con el que iba a hacer yo la maqueta no llegó a tiempo, si yo eso lo veo desde la providencia de Dios y digo, quizás esto me está permitiendo que de mí salga algo mejor o que yo crezca en paciencia, Dios puede obrar a través de eso. ¿Y qué pasa? Eso para que yo pueda percibir la providencia de Dios en todo esto, yo tengo que estar abierta como Jeremías. Y esto no solo ocurre en el momento explícito de oración. El momento explícito de oración y el momento explícito de ir a la misa y recibir los sacramentos me va a permitir estar abierta, estar porosa, permeable para percibir todo como una palabra de Dios que me quiere hablar, como algo de su providencia en la que a través de la cual él se manifiesta. Y esto es lo que le pasa a Jeremías. Y esto no era simplemente sueños así ilusorios de Jeremías, que, ay, mira, Dios me está hablando, sino que él se jugaba la vida. Él no vivía con resignación, sino más bien con entusiasmo. Él se tomaba tan en serio estas palabras que él percibía de Dios, que lo vemos en las propias afirmaciones que él dice en el libro. Si nos vamos un momento a Jeremías 15:16, Jeremías capítulo 15, versículo 16, que dice, aquí nos muestra clarísimamente la forma en que Jeremías recibía estas palabras. ¿Quién tiene por ahí Jeremías 15:16 que me lo lea? Yo lo tengo. Dale. Cuando tus palabras me llegaban, yo las devoraba. Era tu palabra para mí, gozo y alegría del corazón, pues era reconocido por tu nombre. Yahvé, Dios, Jehová. Ahí. Perfecto. Sí. Wow. Estamos hablando de la fuerza con la que Jeremías recibía la palabra de Dios. Y la palabra de Dios la recibía en lo cotidiano. Y cada vez que recibía, cuando me encontraba tus palabras, repartías ahí en lo cotidiano de la vida, a través del alfarero del otro, tus palabras eran un gozo para mí. O sea, percibir, Jeremías, cuando percibía que Dios le hablaba a través de las circunstancias, eran las delicias de su corazón. Él vivía para escuchar a Dios. Dios siempre nos está hablando. La cuestión es que nosotros nos abramos, ¿no? Para percibir lo que Él nos quiere decir. Y no solo Él escuchaba como quien
hoy oye una cosa y le sale por el otro oído, sino que él respondía a esa palabra. Tanto que, por ejemplo, él renuncia a formar una familia como Dios le había pedido, para que se convirtiese en ese símbolo de la suerte que le tocaría a todos los habitantes de Judea, que es que se iban a quedar sin familia a causa de la deportación posterior que iba a venir. Por fidelidad a esa palabra, el profeta afrontó las dificultades que su condición de enviado de Dios le exigía. Ya sabemos que Jeremías fue muy perseguido. Siempre Dios le garantizaba su continua asistencia, le decía, yo estoy contigo, pero esto no le libraba de la lucha ni de la fatiga. No es que él no sufría, no es que no le costaba, sino que él sabía que Dios iba con él. Cuando protesta duramente y dice, basta, no quiero más de esto, Jeremías no encuentra una palabra que le libre de su misión. Dios le vuelve a decir, mira, esta es tu misión, pero créeme que yo estoy contigo a tu lado, ¿no? Fíjense que en el mismo capítulo 15, versículo 18, después de que acaba de hablar de las palabras de Dios que las devoraba, que eran su gozo, dice, ¿por qué se ha hecho crónica mi llaga, enconada e incurable mi herida? En el versículo 18. Te has vuelto para mí arroyo engañoso de aguas inconstantes. Jeremías le está hablando a Dios. Tipo, ya no sé qué esperar de ti. Me voy y me viene aquí y me va en feria, ¿no? Te defiendo tu nombre y y me meten a la cárcel, ¿verdad? Entonces respondió el Señor, si vuelves, te dejaré volver, y así estarás a mi servicio. Si separas la escoria del metal, yo hablaré por tu boca. Ellos volverán a ti, pero tú no vuelvas a ellos. Haré de ti frente al pueblo, muralla de bronce inexpugnable. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo. Entonces te van a luchar, te van a pelear, te van a golpear, ¿no? Te va a ir en feria, pero yo estoy contigo. Confía, confía. Esta conciencia era fruto de la fe que tenía Jeremías en Dios, en ese Dios que guía la historia del pueblo, en ese Dios que interviene en los asuntos particulares del hombre, de cada hombre, y en ese Dios que es capaz de cumplir sus promesas de salvación, pero también capaz de castigar la transgresión. Entonces, ¿cuál es la imagen que Jeremías, que el libro de Jeremías da de Dios? En un principio podríamos pensar que él da la imagen de un Dios a quien se le reconoce el derecho de ser exigente o de poder ser exigente con cada hombre, cada pueblo, cada nación. Y esta realidad ya era una realidad presente en el mundo antiguo, ¿no? Para todos los antiguos se pensaba que Dios tenía la potestad de poder exigirle al hombre como creación suya. Pero lo curioso es que si bien Jeremías comparte la mentalidad de la época, también es verdad que Jeremías se adentra en el tema de que las desventuras humanas venían no tanto por un castigo externo de Dios, sino como consecuencia propia del mismo pecado, que nosotros lo sabemos con la teología del hoy, pero en ese momento era algo novedoso. Pensar que el castigo no era algo externo que enviaba Dios, sino que era algo propio del pecado del hombre. Y esto lo podemos ver de alguna manera en la imagen que Jeremías pone de la cisterna agrietada. Vámonos un momento al capítulo 2, versículo 13. Nos dice aquí, como si Dios lo estuviese diciendo, pero lo dice a través de Jeremías. Una doble maldad ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y se cavaron aljibes agrietados que no retienen el agua.
¿no? ¿Qué significa estas cisternas agrietadas? Dios, que es la fuente de agua, no necesitas hacer una cisterna para la fuente de agua, vas y la buscas y ya está. Estas cisternas representan las certezas y las seguridades del hombre, en sí mismo, ¿no? Estas certezas que van apartadas de Dios. Estas cisternas representan de un modo gráfico que es el hombre quien abandona a Dios, porque no se fía de él, porque se confía más en sus propios medios. Y esta elección es la que resulta ser un fracaso, y esta elección es la que resulta ser luego consecuencia del mal que va a sufrir el hombre. Dios entonces ya no se presenta como el que castiga desde fuera, o progresivamente no se va manifestando como sino más bien al contrario, que Dios siempre está disponible para satisfacer los requerimientos humanos, pero no puede obligar al hombre a aceptar su ayuda. Y cuando el hombre va a buscar esa ayuda en otro lugar, en Egipto, por ejemplo, esa es la causa del mal que se abate sobre la humanidad, cuando el hombre no confía en Dios, que es la misma causa desde Adán, ¿verdad? Si nos fijamos de nuevo para seguir esta misma línea de entender que esto no me lo estoy sacando de la manga, sino que esto lo dice Jeremías mismo, vámonos un momento al capítulo 2, versículo 19, que de nuevo dice, en palabras de Dios, en tu maldad encontrarás el castigo. El castigo no viene de Dios, sino de la propia maldad brota el castigo. Tu propia apostasía te escarmentará. Aprende que es amargo y doloroso abandonar al Señor tu Dios y no saber temerlo. Desde siempre has roto tu yugo y has hecho saltar las correas diciendo, no he de servir, ¿no? Cuando el hombre se revela ante Dios y se quiere poner en la posición de Dios, ese es el mal mismo que le abate, porque eso es un mal para sí mismo, ¿no? La cita es Jeremías 2, versículo 19. Entonces aquí ya se nos va transformando la teología. Dios no es alguien que castiga por puro capricho al hombre, sino que ya sabemos que no, porque el castigo de Dios siempre venía para que el hombre se convirtiera. Pero ahora también nos damos cuenta que muchas veces el mal que sobreviene al hombre es causa de su propia libertad y de haber elegido mal. ¿Sí? Bien. Tercer punto de la teología de Jeremías. El amor de Dios. El amor de Dios. La causa principal del castigo divino se indica en la idolatría, ¿sí? Nos damos cuenta en diferentes momentos que lo que Dios castiga es la idolatría. Es el hecho de que el hombre, en este caso el pueblo de Israel, confiara en otras cosas por encima de Dios. Sea que confiara en las naciones extranjeras, sea que confiara en su propia belleza, en su propia capacidad, en su propia... sí, que ojo, que esto nos pasa hoy, ¿no? Yo no necesito de Dios porque yo puedo alcanzar la felicidad por mí mismo, mi autorrealización. ¿Para qué necesito yo a Dios? Yo lo que necesito es el dinero, yo lo que necesito es un trabajo, yo lo que necesito, y una vez que yo lo alcance, Dios no tiene mucho que pintar. Dios lo necesita, no sé, la gente ignorante, la gente que pobre, ¿no? Que no tiene nada. Pero yo que tengo formación, tengo estudios, tengo capacidad económica, yo no necesito a Dios. Yo puedo alcanzar esa felicidad por mí misma. Y a veces esto yo no me lo creo así tal cual. Entonces cumplo con el deber de ir a misa. Pero a la par creo que yo tengo y voy a alcanzar la felicidad por mi propia cuenta. Esta es la idolatría. Jeremías, siguiendo la tradición comenzada por Oseas,
En el fondo, este abandono de Dios se representa como la traición a un compromiso solemne comparable al matrimonio. ¿Sí? Y así se explica la aplicación de la ley que se refiere al adulterio, a la relación religiosa que ligaba al pueblo con Dios. Vámonos al capítulo 3, versículo 1, y vamos a leer completo hasta el versículo 13, para que entendamos. ¿Se acuerdan que con Oseas se empieza a aplicar esta imagen de Dios como esposo del pueblo, que tanto ama, que quiere casarse y que está llamado a tener esta relación eh, exclusiva con el pueblo, donde solo Él sería su Dios y solo el pueblo de Israel sería su pueblo, así como cuando un hombre y una mujer se casan. Solo eres tú mi esposo, nadie más, a nadie más puedo querer a ese nivel o de esa forma. Y esto lo expresa muy bien Oseas, pero también aquí aparece, fíjense aquí, si un hombre repudia a su mujer y ella se va de su lado y luego se casa con otro, ¿podrá volver al primero? Él está poniendo, o sea, Dios aquí aprovecha y pone un ejemplo humano. ¿No ha quedado profanada esa mujer? Y aquí viene fuerte, porque el lenguaje del Antiguo Testamento es fuerte. Y tú, que andas fornicando con todos los amantes que has querido, ¿podrás volver a mí? O sea, una vez que te has entregado a todos tus amantes, una vez que has buscado en Egipto y en todas tus seguridades, ¿podrás volver a mí? Fíjate bien en las colinas. ¿Dónde no te mostrabas disponible? O sea, le dice que mire todas las montañas como lugares donde se acostó con todos sus amantes. Salías a los caminos a ofrecerte como una desesperada, alguien que venga y me atienda. Lo mismo que un nómada en el desierto, y así profanaste la tierra con tantas fornicaciones y delitos. Las lluvias tempranas fallaron, tampoco llegaron las tardías. Mostrabas aires de ramera, eras incapaz de avergonzarte. Fíjense la importancia de la vergüenza. La culpa, sana culpa, nos hace volver a Dios, nos hace reconocer que algo no hemos hecho bien. Cuando, de hecho, un rasgo de los psicópatas, que sepan, es que no reconocen, no sienten culpa, no sienten vergüenza. Es una persona que no está bien, ¿no? La culpa es sana. Ahora, la culpa recalcitrante que me hace encerrarme en mí misma y no me hace salir y pedir perdón, esa es la culpa no sana. Pero la culpa sana que me hace convertirme e ir a pedir perdón, no quedarme encerrado. Esa es una culpa, de hecho, soberbia, que me hace creer que mi pecado es tan grande, tan grande, tan grande que me tengo que desaparecer debajo de mi pecado. No. La culpa, el dolor de culpa, me hace moverme a la conversión. Pero eras incapaz de avergonzarte. Y ahora me gritas, Padre mío, tú eres el amor de mi juventud, ¿no? Ahora que te necesito, ahora que se me están quemando las casas, voy corriendo. Y eso pasa, ¿no? Pasa que lo típico, ¿no? Que quien no se acercaba a Dios y de repente resulta que se enferma o resulta que pasa algo, se le quema la casa y voy corriendo a Dios. Pensabas, ¿seguirá irritado? ¿Me guardará rencor para siempre? Así hablabas mientras hacías todas las maldades que podías. O sea, a la par que supuestamente se manifestaba arrepentido, ese arrepentimiento no era sincero, porque seguía haciendo desastre. En tiempos del rey Josías me dijo el Señor, ¿has visto lo que ha hecho Israel, la apóstata? Ha ido por todos los altosanos y se ha prostituido bajo cualquier árbol frondoso. Y pensé, después de todo lo que ha hecho, volverá a mí. Imagínense, Dios ilusionado, después de todo volverá, pero no volvió.
Judá, su hermana infiel, vio que yo había despedido a Israel, la apóstata, y le había dado el acta de divorcio por los adulterios que había cometido. Fíjense la metáfora, ¿sí? Que está usando el del matrimonio. Pero la infiel Judá no hizo caso. Al contrario, también ella se prostituyó sin miedo. Yo les pregunto, a ver, a estas alturas, ¿quién es Israel y quién es Judá? ¿De quién está hablando? Israel es la primera que se prostituyó. ¿Quién es Israel? Y luego vino Judá, su hermana. ¿De quién está hablando? Del remanente ese fiel que quedaba, supuestamente que claramente no queda nada, pero Bien, esa es una buena lectura, pero vete también a la historia, lo histórico. ¿Qué fue lo que pasó en los reinos? se dividieron. Se ¿Y, dividieron los reinos cómo se llamaron los reinos? ¿Reino del qué y reino del qué? Norte, del sur. norte y del sur. Norte y sur. ¿Y el norte cuál fue el nombre que también recibió? Y El reino de Israel y Judá, Judá. Israel. Israel y Y al Judá. sur, el reino Judá. de Judá. ¿Mm? ¿Quién cae primero? ¿Cuál es el primer reino Norte. que cae? El El norte. ¿A manos norte. de quién? ¿A manos de quién? De Israel. No, No, si No, de Israel es Judá. el norte. No, persas, qué sé yo. ¿manos de quién? ¿A manos de cuál imperio cae? Asirio. El imperio asirio, muy bien. En el año, una fecha importante, 722. bien, Ah, 722. Es el primero que cae. ¿Por qué cae? Sí, por el imperio, pero ¿por qué cae? Teológicamente hablando, no históricamente hablando, sino teológicamente hablando, ¿por qué cae? Porque, él. porque fue Fue infiel. Y el reino del sur, que es lo que está diciendo aquí, pero Judá, su hermana infiel, vio que yo había despedido a Israel, la apóstata, y le había dado el acta de divorcio por los adulterios que había cometido. Pero la infiel Judá no hizo caso. Al contrario, también ella se prostituyó sin miedo. O sea, al ver Judá lo que le pasó a Israel, no dice, uy, yo no debería entregarme a los otros. No me tengo que prostituir con los demás imperios. ¿Qué hace? Se prostituye. Tanto que su liviandad contaminó el país al cometer adulterio con la piedra y con el leño. ¿Se acuerdan? Que se hacían los dioses con piedra y con leño, porque esos eran los dioses de las naciones aledañas. Creían que los dioses eran estos figurillas de madera o de bronce que se tallaban, ¿sí? A pesar de todo, su hermana Judá, la infiel, no volvió a mí de corazón, sino fingidamente. Sí volvió, pero fingidamente. Qué fuerte, ¿no? Como un poco a conveniencia. El Señor me dijo, la apóstata Israel hasta parece inocente comparada con la infiel Judá. O sea, tipo, Judá fue mucho peor, ¿no? Que Israel, porque Israel, bueno, al menos siguió con su inconsistencia hasta el final. Pero Judá medio jugaba en base a las conveniencias. Ve y pregona estas palabras en dirección norte. Fíjense lo fuerte. Ya habiendo escuchado o sea, llevamos 12 versículos hablando de que se prostituyeron, de que se iban por las calles, de que se entregaron a todos, y Dios en este momento lo que merece es vete y púdrete en el surco. O sea, no me interesa nada contigo. ¿Y qué le dice Dios para que sigamos diciendo que el Dios del Antiguo Testamento, que es un horror y tal? Prepárense. Ve y pregona estas palabras. Pregona. Vuelve a apostatar Israel, oráculo del Señor, que no os pondré mala cara, porque yo soy compasivo, oráculo del Señor. No guardo rencor por siempre. La paciencia de Dios es nuestra salvación. Hay que ser paciente, hay que ser muy paciente, muy paciente. El mismo Papa lo dice, Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Para quien vio la película Redeeming Love, estos pasajes nos vuelven a renovar, ¿no? Un
un poco lo que se vio en esta película, que en el ¿Cuál es la fondo, película? ¿Cómo se llama? no, a estas alturas la he dicho 20 veces, si no la has visto, te quedaste sin verla. Yo Pero, no soy misericordiosa como el Padre es misericordioso, no mentira. Se llama Redeeming Love. sí la No, vimos. no, que la vimos, no la hemos visto. Muy bien. Entonces, Redeeming Love, que nos mostraba, ¿no? Este ir y venir de la prostituta y este hombre, santo hombre, que obviamente representa a Dios, que tiene esta paciencia, ¿verdad? Entonces, vemos constantemente en Jeremías este sentido de este amor de Dios que se asemeja al amor de un esposo. En este sentido, Jeremías alude también a otra característica del comportamiento de Dios, y es el amor incondicional de un esposo por una esposa, pero también del padre o la madre por sus hijos. Lo vemos aquí en el capítulo 3, versículo 19. Vamos a leer. Yo me había dicho, este es Dios hablando, quisiera contarte entre mis hijos y darte una tierra envidiable en heredad, la perla de las naciones. Esperaba que me llamaras Padre mío, que nunca te apartaras de mí. Pero lo mismo que engaña una mujer a su marido, así me engañó Israel. Se escucha un clamor por las colinas, el llanto afligido de los hijos de Israel, por haber extraviado el camino, olvidados del Señor su Dios. Volved, hijos apóstatas, yo curaré vuestras apostasías. Y aquí entra como el pueblo hablando. Aquí estamos, volvemos a ti, Señor. Tú eres nuestro Dios. Y vuelve Dios a hablar, ¿no? Qué mentira eran los collados, todo el estrépito de los montes. Perdón, sigue Israel hablando. Solo en el Señor nuestro Dios está la salvación de Israel, ¿no? Esta relación de Dios como un padre con sus hijos, como un esposo con su esposa. Esto aparece en varios momentos, también en el capítulo 31, versículo 1 al 14, lo podemos ver, pero leo nada más un versículo, versículo 31, perdón, capítulo 31, versículo 3. Con amor eterno te amé, por eso prolongué mi misericordia para contigo. Te construiré, serás reconstruida, doncella capital de Israel. Volverás a llevar tus adornos, bailarás entre corros de fiesta, ¿no? Aparece así en muchos momentos em, este amor de Dios, comparable a estos dos tipos de relaciones, a esta relación paterno-filial y esta relación esponsal. El profeta incluso no duda en comparar su dedicación a Dios como una seducción por la que el Señor le había atraído. Fíjense, lo volvemos a leer, este ya lo hemos leído, pero todos estos lo hemos leído, pero lo volvemos a leer. Capítulo 20, versículo 7. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Esta canción tan famosa de la hermana Glenda, pero viene de aquí. No es, guau, qué linda la hermana Glenda, qué tremendo, qué bonito. Esas canciones de Dios que les atraviesan el corazón, esas que hasta tienes ganas de llorar, probablemente vienen de la palabra de Dios. Revisen, vayan y vayan al texto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y nos atraviesa como espada de doble filo, ¿verdad? Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Has sido más fuerte que yo y me has podido. Más adelante, versículo 9b, la segunda parte del versículo 9, había en mis entrañas como fuego, algo ardiente encerrado en mis huesos. Yo intentaba sofocarme y no podía. Estar hablando de este amor ya no solo esponsal, paterno-filial, sino este amor apasionado de Dios por nosotros. Esta imagen es única en la Biblia y subraya esta iniciativa divina que está siempre motivada por un amor apasionado de Dios por los hombres. La invitación continua de Dios hacia el pueblo es la conversión. Y esto manifiesta el deseo de Dios, que es que Él siempre busca el bien y la felicidad del hombre. Por eso desea su conversión. Y por eso todo lo que Dios permite es para el bien y para la felicidad del hombre. Aus.
que no es un poquito iluso Dios con nosotros, porque nosotros no somos como Él, no, de verdad, nosotros no somos como Él, entonces, como, ¿qué pretende que nuestra respuesta sea como la que Él hubiera dado? Es obvio que no va a suceder así. No entiendo para qué nos lo dice tantas veces, no sé, no puedo entenderlo. Somos seres en proceso, somos seres en proceso. Dios no nos crea perfectos en el sentido de acabados, en el sentido de completos, sino que de hecho nos crea incompletos, inacabados, para que en el camino nos vayamos haciendo perfectibles. Somos perfectibles, ¿no? Perfectibles, ojo con esta palabra porque en el término común es lo perfecto es como lo que está bien hecho. Y lo perfecto no es lo que está bien hecho porque todos estamos bien hechos. Lo perfecto en el sentido teológico es algo que está completo, algo que está acabado, ¿no? Es distinto lo que está bien hecho a lo que está acabado. Entonces, nosotros no estamos acabados, estamos en camino. Por eso eh, en la medida en que vamos avanzando seguro, y yo estoy segura que esto pasa en tu vida y lo tienes como prueba real, seguro que tú misma has visto en tu vida cómo si bien no es que respondes perfectamente a Dios hoy, seguro respondes mejor que antes. En ese camino, en ese caminar hacia Dios, que es el camino de los santos, y lo podemos ver en los santos, porque es un buen testimonio que nos comprueba que es posible, que pues tenemos un San Agustín, que era un desastre, ¿no? Pero poco a poco, en la medida en que él se va dejando permear y penetrar por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo, en esa medida, él también va siendo capaz de responder mejor al amor de Dios. Pero esta, efectivamente, no es una obra que nosotros vamos a hacer por nuestras fuerzas. Nosotros no podemos, pero nada es imposible para Dios. Lo único que nos pide a Dios, a nosotros, es confianza. Confianza en que Él, en la medida en que nosotros nos rendimos a su gracia, Él va a poder seguir haciendo su obra en nosotros. Va a podernos transformar hasta que lleguemos a ser plenamente imagen y semejanza de Él. Estamos llamados a ser como Dios, a ser imagen y semejanza, a divinizarnos. Pero es un camino que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros, con la colaboración de nuestra libre voluntad, que dice, sí, quiero, adelante, sigue entrando, quiero más de Dios, ¿no? Hay una canción que dice así, ¿no? Más de ti, menos de mí. Hay una canción que dice, lléname de vos, vacíame, lléname de vos, ¿no? O sea, bueno, es todo este camino en donde Dios va haciendo cada vez más Él. Tenemos esta imagen también de la antigüedad, en donde, yo se las he contado, pero en donde la persona que era bautizada era introducida como una especie de pileta, ¿no? Y se le introducía a esta persona y esta pileta representaba el útero de la iglesia. En el momento que la persona era introducida en este útero, salía como una criatura nueva, ¿no? Como un ser en Cristo. ¿Y esto qué significaba? Que dentro de uno nacía un pequeño Jesús. Y nuestra tarea a lo largo de toda nuestra vida era hacer que este Jesús crezca, hacer que este Jesús, alimentar este Jesús, de manera que crezca para que lleguemos a proclamar algún día como San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, que siendo más Cristo en mí, yo soy más yo que de otra manera, ¿no? No es que yo me pierdo, no es que yo me difumino, no es como yo la gota que cae en el mar y deja su esencia y su identidad, sino que siendo yo más como Cristo, soy yo más, se me revela más mi identidad más profunda. Pero efectivamente es un proceso y efectivamente es algo que la gracia de Dios va haciendo en mí, en la medida en que yo lo voy dejando, ¿no? Y esto, si creemos que esto es posible o no, lo tenemos que ver palpable y tangible en la vida de los santos, y por eso es tan bueno leer vidas de santos, para ver que eran hombres normales y corrientes como nosotros, pero que se abrieron en la confianza de que Dios podía hacer de ellos grandes santos, ¿no? Claro, pero Eh, ¿por qué los hace sufrir tanto, entendés? ¿Cómo? ¿Por qué los hace sufrir? O sea, sí, todo bien lo que decís, pero ¿por qué los hace sufrir tanto? O vos lees los santos y sufrieron un montón, entonces decís, qué gracioso. O sea, la realidad es que estaría bueno que los premien, ¿entendés? Entonces para nosotros es un incentivo, porque si no es, qué garrón. Seguir a Dios significa que voy a sufrir toda la vida. No, te lo digo en serio, no te lo digo en Sí, 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 chiste. sí, sí. No, 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 te entiendo, pero me río porque sí, son preguntas que tenemos, ¿verdad? A ver, una cosa, sí les da un premio, el mejor premio, porque ¿qué son? Y dice San Pablo,
los sufrimientos de esta vida si nos espera toda la vida eterna de gozo. Eso por un lado. Claro, Y luego por el otro es la mirada que tenemos sobre el sufrimiento. El sufrimiento en la antigüedad era identificado como mal. Mal es igual a sufrimiento, sufrimiento es igual a mal. Pero eso no es así. El sufrimiento es una limitación. Por ejemplo, yo puedo sufrir porque el otro tiene algo que yo no tengo. Pero eso no significa que sea un mal en sí mismo. Es una limitación. Por ejemplo, está la típica pregunta, ¿será que Adán y Eva sufrían antes del pecado original o el sufrimiento vino después del pecado original? Es una gran pregunta, pero seguramente el hecho de que ellos no pudieran comer de un árbol que era apetitoso a la vista causaba en ellos sufrimiento, porque el límite causa sufrimiento. El hecho de que yo quiera estar siempre ahí para todos mis seres queridos y no pueda porque tengo un cuerpecito limitado que si me enfermo me hace quedarme en mi camita, me hace sufrir, pero ese sufrimiento es malo o puedes sacar un bien de mí, el bien de la paciencia, el bien de la comprensión, el bien de la empatía. Ese sufrimiento que yo puedo tener, por ejemplo, de no tener todos los bienes materiales que necesito, ¿es un mal en sí mismo o puede ser un bien en el sentido de que me le permite al otro hacerme un bien a mí y darme algo que yo no tengo pero que el otro sí tiene? Entonces me da el don de la solidaridad. El sufrimiento lo hemos identificado demasiado con el mal y el sufrimiento no es algo malo en sí mismo. De hecho, es camino y posibilitador de bienes si permitimos que eso suceda, porque cuando, y seguramente vamos a ir a la experiencia, recuérdate alguna experiencia tuya en donde hayas sufrido. Ese sufrimiento, el bien vivido, ¿ha hecho de ti una persona más noble? Quizás no, pero mm, piensa en el que sí, ¿verdad? Porque hay una libre decisión ahí. ¿Ha hecho de ti una persona más noble, más comprensiva, más solidaria con el otro? ¿Comprendes más el sufrimiento del otro? ¿Te ha hecho más hermana? Entonces, ¿por qué es malo? El sufrimiento, de hecho, para muchos de estos santos fue su camino que los hizo más humanos. Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente, y no podemos ser ingenuos en pensar que la cultura y la sociedad que nos rodea no nos permea y nos afecta. Estamos en una cultura hedonista, donde lo bueno es lo que tú disfrutas y donde la pasas bien. Todo lo demás es malo. Entonces, Agus, es malo tener hijos, porque cuánto te hacen sufrir, ¿eh? En la sociedad de hoy es así. Entonces, no, tenemos y ahí es donde toca de nuevo purificar la mente, el corazón, de tantas cosas que se nos van metiendo, ¿no? Y yo soy la primera que se me va metiendo, ¿eh? La cultura se te mete. Y entonces, en una cultura hedonista, todo lo que te hace sufrir hay que quitarlo, está bien, pero inmediatamente. no está bueno, por el caso, si lo pensásemos así, diríamos, bueno, entonces que me mande sufrimiento. Si yo lo último que rezo es para que me manden sufrimiento. No, no, y yo creo que eso no está bien. Bueno, Es aceptar y acoger el sufrimiento que la vida misma trae, no hay que pedirlo, no hay que... Eso a mí, yo nunca he estado de acuerdo, y sé que hay corrientes ah, espirituales que dicen esto, no, no, Jesús no se fue y se flagelaba, ¿eh? Lo flagelaron, y cómo mm, vivió ese sufrimiento es distinto. No hay que buscarlo de que, lo tengo que... No. Otra cosa es si tú te infliges un sufrimiento para hacerle un bien a otro, porque tienes un pedacito de pan, tu hija tiene hambre y tú se lo das. Es distinto a un sufrimiento sin sentido de que voy a dejar de comer y el pan ahí que se pudra. No, es porque se lo vas a dar a alguien. Por eso el ayuno tiene sentido siempre y cuando yo me estoy privando de algo porque se lo voy a dar a alguien. No, no porque voy a ahorrar o porque para adelgazar o para sufrir por sufrir, ¿no? Sí. Bueno, no logramos el objetivo, pero profundizamos en muchas cosas. No hemos terminado Jeremías y no alcanzamos a terminarlo, ¿vale? Falta un poquito, muy poquito, pero no alcanzamos. Entonces, la semana que viene vamos a dar el tema y ya lo titulo para que sepan los últimos como dos subtemas que faltan, que es el cuarto tema teológico, cuarto y último, que es la esperanza mesiánica, de la que nos habla Jeremías,
Mari, pero ¿no? ¿cuál es el tercero? El amor de Dios. El amor de Dios es el tercero, sí. Ah, El cuarto es la esperanza mesiánica, que nos adentraremos la próxima vez. Y lo último que vamos a ver sobre este libro es las referencias, o sea, cómo este libro es citado dentro del Antiguo y el Nuevo Testamento. Recuérdense que siempre que un libro es citado dentro de la misma escritura, nos muestra el valor y la importancia de ese libro, ¿no? Porque, y más si lo cita Jesús, ¿no? Si este libro es citado por Jesús, le da como toda una visión. Entonces, eso es lo último que vamos a ver, como que cuál es la presencia de este libro en la tradición bíblico, tanto en la tradición bíblica, tanto judía como cristiana, ¿vale? Bueno, y abro a preguntas Eso por estaría. si... Vos ¿Perdón? querías empezar Lamentaciones y terminar Lamentaciones en 2 clases. Ajá, ajá, ¿Segura? eso queríamos, sí. Pero bueno, es la riqueza, vamos a